Vina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. Muy buenos días, tardes o noches, según el momento en que vean o escuchen este programa. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a escuchar esta emisión de la serie INA en Movimiento. En este espacio nos movemos a invitar a las múltiples actividades que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene para todos ustedes. Yo soy Evanibaldo Morales y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora en historia Julia Tuñón Pablos. Ella es una historiadora, como ya dijimos, escritora, investigadora y académica mexicana que escribió el primer relato sobre la contribución femenina a la construcción de la nación. Esto fue en el año de 1987 y su trabajo se ha centrado, entre otros temas, en las mujeres y los problemas que enfrentan y también en tiempos más recientes a temas relacionados con el cine. También ganó el premio Ensayo Literario Susana San Juan, que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1998. Y por su trayectoria académica fue galardonada con la medalla Emilio García Rivera de la Universidad de Guadalajara en el año 2004, entre otros reconocimientos. Y entre sus obras tenemos Historias de un sueño, El Hollywood Tapatío, Mujeres en México, Entrevista con Elena Fernández, mm, Los rostros de un mito, personajes femeninos en el cine de Emilio Fernández, Cuerpo y espíritu, médicos en el celuloide, entre otras obras. Bienvenida ante estos micrófonos, doctora. Muchas gracias, bien. Y bueno, estamos aquí ya hicimos algunas entrevistas en torno a el ciclo que hizo la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se llama el ciclo Historiadoras Eminentes. Son cuatro mujeres eméritas de trabajos muy, muy destacados en la academia. Y por eso le hacemos un homenaje y a la vez invitamos al público a que se acerque a el trabajo de estas grandes investigadoras y también un poquito asomarse a la parte humana. Pues quiero preguntarle, doctora, para ya entrar en materia, ¿cómo es que nació su vocación? Cuéntenos un poco de su historia en el INA y cómo entró en este ambiente académico, cómo se hizo historiadora. Mm, Creo que como tantas otras cosas, hay un ambiente familiar que me estimuló por el tema. Es decir, sí, supongo que hay partes mías, totalmente mías, en que me interesa lo que es el pasado, que me inquietan las preguntas de por qué las cosas son como son, pero también pienso que había en mi familia un gusto, muy particularmente en mi padre, un gusto muy, muy grande, un interés muy grande por entender la sociedad en la que estábamos, el mundo en el que estábamos, es decir, por entender todo, cómo el mundo en el que uno estaba viviendo. Mis padres fueron exiliados de la Guerra Civil Española y como tantos otros, mi padre estaba empezó a escribir una historia de la Guerra Civil Española, supongo que por el ansia, por el afán de entender la situación que estaba viviendo en estos años, y empezó a pensar que para entender la Guerra Civil Española tenía que irse más para atrás y tenía que entender los antecedentes y tal. Bueno, a la hora de su muerte estaba estudiando la formación geológica de la península española. Bueno, es decir, y había todo un gusto por lo que era los temas de tipo histórico. Cualquier pregunta que uno hacía iba a haber un gran interés por responderlo. Sospecho que esto rebasaba a la familia nuclear porque tengo un tío español también, que también se dedicó a ser a historiador profesional. Y mi hermana mayor, Enriqueta, también estudió la carrera de historia. Creo que era un interés por lo humano
y por tratar de entender una situación social en la que se vivía y que para lo cual es necesario, es importantísimo entender la historia para esto, ¿sí? Entonces, yo entré a la universidad a estudiar historia en el año 65 y fui la última generación de preparatoria de 2 años que hubo en la Ciudad de México y enseguida me capturó la facultad. Es de decir que los condiscípulos, los profesores, el ambiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, los los problemas que se trataban, la enorme libertad del pensamiento que existía, bueno, para mí fue algo medular muy, muy importante. Y desde entonces no he dejado la historia, no solamente no la he dejado, sino que cada día le agradezco más. Es decir, me parece que si a uno le gusta y se hace preguntas de esta índole, uno no podría aburrirse nunca. Entonces yo estaba en la facultad y luego estando en Guadalajara, viviendo en Guadalajara, en los años 70, empecé a hacer historia oral, empecé a trabajar en lo que entonces se llamaba el Departamento de Estudios Contemporáneos, que después fue el Archivo de la Palabra, dentro del Centro Regional de Occidente, que en esos años incluía Jalisco, Colima y Nayarit. Empecé a hacer historia, ahí historia oral, y bueno, hacía historia oral de todo tipo de personajes. Entrevisté a revolucionarios, a cristeros, a médicos, bueno, y entre otros empecé a trabajar el tema del cine. Tenía yo que entrevistar al señor Carlos Cabello, que había sido asistente de dirección en el cine, en el cine mexicano de los años 30, había salido en aquella película célebre de allá en el Rancho Grande, y entonces me puse a revisar, por supuesto, la monumental historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera, y me topé con unos pequeños datos de que en Guadalajara se había intentado hacer una industria de cine, con lo cual, pues tomé los datos y me dediqué a preguntarle a todo el mundo con quien me topaba si tendría idea de algo de esto, de estas personas, y finalmente logré rescatar una, un, el proyecto, que además apareció que había tenido 2 películas más de las calculadas, fueron 3 en total, bueno, 3 intentos, porque no fueron logradas, no se terminó de hacer. Y entonces, pues ahí yo ya entré a Lina. Después me vine a México en el año 79, regresé a la Ciudad de México, me incorporé ya dentro del INA y no he dejado el INA, no lo he dejado en lo fundamental. Bueno, he tenido estancias en otros lugares, pero han sido estancias. En realidad, no he dejado el INA desde que entré en el año 77. Sí. De todo lo que ahorita nos ha dejado asomarnos a su trayectoria, me llamó en este caso la atención las entrevistas que he hecho a distintos personajes o personalidades. Eh, Hablaba de revolucionarios. A mí me gustaría entender, asomarme un poco, escuchar cómo es qué recuerda de esas entrevistas, alguna anécdota, alguna vivencia en particular con algún revolucionario que nos pueda compartir. Mire, básicamente yo estaba viviendo en Guadalajara, entonces eran entrevistas que tenían que ver con la situación de la revolución en Guadalajara, ¿no? En Jalisco. Y una de las cosas que resultaba interesante era
que en realidad lo que fue la revolución, la que conocemos como la Revolución Mexicana que empieza en 910, no fue muy presente en la región. En cambio, la cristiada 26-29, esa sí afectó profundamente toda la estructura del estado, de la región, fue muy importante. Tardé en darme cuenta que muchas veces cuando ellos hablaban de la revolución o cuando en las entrevistas me hablaban de la revolución, se estaban refiriendo a la cristiada, no se estaban refiriendo a la revolución de 1910. Para mí fue muy palpable en estas entrevistas, como lo fue con las de los que hice a maestros, entrevisté a muchos maestros en la zona, en la región. Era como lo autónomas que eran en esos años las diferentes regiones del país. Es decir, uno tiende a homologar, a imaginarse que cuando empieza la revolución en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, en Puebla, en todos lados se va a tener un funcionamiento paralelo, pero no pasaba esto, ¿no? Es decir, como que sí había situaciones que uno sí se percata de que en cada región, sobre todo en estos años en que pues las carreteras eran tan malas cuando no nulas, el transporte era tan complicado, cada región iba teniendo sus propios códigos de valor. Por ejemplo, existe la idea de que Pancho Villa es un personaje más cercano a la izquierda o a las izquierdas que Carranza. Sin embargo, en Guadalajara, los grupos más conservadores preferían a Pancho Villa frente a Venustiano Carranza, porque Pancho Villa expresaba su catolicismo, al menos esto nos decían allá, de una manera mucho más fervorosa que Carranza, al que asociaban con alguien que se separaba de la iglesia. Entonces, la verdad que sí es interesante, y no hablemos de la cristiada, ¿no? De todo el peso que tuvo el movimiento cristero en los años 20, en la segunda mitad de los 20 en la región, ¿sí? Ahora bien, pues en realidad estos años se habrán reducido a unos 3, 4 años que yo trabajé ahí. Luego ya empecé a trabajar de otra manera, ya aquí en la Ciudad de México, ya empecé a trabajar muy puntualmente la historia del cine mexicano a través de las entrevistas de historia oral. Sí, Fue cuando en el año 81, con otro grupo de personas investigadoras del Archivo de la Palabra, fuimos trasladadas a la Dirección de Estudios Históricos. Y en la Dirección de Estudios Históricos sí le di una vuelta de tuerca a esta situación de estar trabajando la historia del cine. Le di una vuelta de tuerca en un sentido que para mí fue muy importante. Esto es, no en lugar porque en realidad no fue en lugar de, sino además de estar trabajando la historia de una actividad fílmica en la Ciudad de México, lo que tiene que ver con la industria, con las leyes, con los sindicatos, con los trabajadores, en fin. Además de eso, empecé a trabajar con las películas, haciendo análisis para revisar en la película, en la manera en que la película nos contaba historias ficticias, para ir trabajando los temas de la mentalidad, del pensamiento, en particular, empecé en particular en esos primeros años respecto a la manera de entender a las mujeres.
qué cosa eran las mujeres, cómo se iba construyendo el género femenino, ¿sí? Fue una vuelta de tuerca importante para mí. Sí. Y es que le comentaba al principio que de cada tema que nos cuenta hay muchas cuestiones para platicar. Lo que me contaba hace ratito venía detonado de una pregunta de las entrevistas que le hizo a los revolucionarios, que ya entiendo, si no entiendo mal, estamos hablando más bien de los cristeros, de la gente que participó en la guerra civil que se dio entre 1926 y 1929, No, no, también de la también de la revolución. Revolución Mexicana, de la de 1910. Ah, Pero como que en Guadalajara, cuando hablaba con la gente común, así la gente de a pie y tal, que me contaran la experiencia en la revolución, en realidad no les afectó tanto pero ¿qué le como llegaban a les contar? afectó la cristiada. ¿Qué le llegaban a contar algunos cristeros de cómo vivían, de cómo les afectó de esta guerra? Ah, bueno, pues fue un movimiento medular, les modificó muchísimo en todos los órdenes. Digo, hubo una represión muy fuerte. Por otro lado, ellos tampoco eran demasiado dulces con la gente a la que tomaban presa. Y verdaderamente fue una lucha muy importante de parte de los pequeños propietarios, sobre todo de pequeños propietarios de tierra, frente a toda el Estado Nacional que se estaba construyendo en estos años, ¿sí? Y a partir de las pláticas me gustaría preguntarle, como historiadora, ¿qué tan posible es acercarse al ser humano detrás de un personaje? Por ejemplo, hace rato nos hablaba de Pancho Villa. Entonces, una cuestión es como este personaje que hasta en el cine llegó a estar presente, a qué tan posible es acercarse Sí. a ese Pancho Villa que era religioso, que no tomaba alcohol o que tenía algunas características especiales como persona. A ver, yo no me he puesto a analizar la figura de Pancho Villa, Ajá, no de no él, me pero de inter- cualquier otro. como un ejemplo. Ajá. Las entrevistas de historia oral van a darnos muchísima información, pero es una información muy subjetiva, que surge del que está explicándole ahora una serie de cuestiones, una serie de situaciones. Es decir, lo que nos explican las entrevistas de historia oral son básicamente eh, las, la manera en que el entrevistado vivió determinadas cuestiones, ¿sí? En algunos momentos, estas determinadas cuestiones pueden ser eh, eh, ¿cómo decir? Esto nos permite ir contrastando la parte meramente fáctica de un personaje, es decir, Juanito Pérez nació en tal año, vivió tales cosas, le tocaron tal participación política, eventualmente dictó tales leyes o escribió tales libros o realizó determinado tipo de películas. La entrevista de historia oral lo que nos permite es entender qué es lo que esta persona sentía, quería, vivía con toda su actuación. Entonces nos permite ponerle mucha carnita a los hechos de la historia, ¿sí? Por eso yo soy una fan absoluta de las entrevistas de historia oral. Me parece que las entrevistas de historia oral nos ayudan muchísimo a entender una situación humana, partiendo de la idea que quería Mark Bloch de que la historia lo que tiene que rescatar es lo humano en el tiempo. Sí, nos permite entender las contradicciones de los seres humanos, nos permite entender, ir más allá de una figura, sea heroica, sea villana, sea lo que sea, para poder entender mucho más toda la conformación emotiva que tuvo esa persona. Entonces, las entrevistas me parece que son una herramienta medular para entender. Pero dicho esto, sí me parece que
nunca debemos de perder de vista que la entrevista nos está hablando de la subjetividad de una persona, del entrevistado, y por otro lado que también hay una situación del tiempo, de que no, uno pregunta por determinada situación muchos años después, con lo cual no estamos hablando de la situación en vivo, sino de la situación que ya ha sido elaborada por el personaje en cuestión, ¿sí? Entonces, sí es, para mí, a mi modo de ver, lo que yo he hecho es aprovechar mucho las entrevistas, apoyarme mucho en ellas, pero sí contrastarlas con los hechos reales, ¿sí? En cierto sentido, tiene esto de similar con las películas. Yo no le puedo creer a las películas lo que las películas me dicen, son ficciones. Aun cuando trabaje con documental, el documental es también una construcción social de una realidad que me están representando. Sí, entonces yo no les puedo para nada creer, tengo que darme cuenta que estoy ante un testimonio, ¿sí? Y tengo que confrontarlo, que contrastarlo, que checarlo con los hechos que me están relatando ese testimonio. Espero estar siendo clara. Está siendo muy clara, tanto que me genera unas preguntas bien interesantes. Por Ah, ejemplo, entiendo que entre más tiempo pasa, pues es más difícil recoger un testimonio o un hecho histórico. Ahora, digamos que en la parte final del siglo XX y el principio del siglo XXI, la tecnología se ha desarrollado de tal manera que muchos dispositivos portátiles nos permiten recoger imágenes o testimonios de primera mano y no necesariamente pasa mucho tiempo después de un acontecimiento. Si hay una manifestación importante, prácticamente cualquiera saca un celular y puede grabar en ese momento o entrevistar a alguna persona. Esto como herramienta para el historiador tiene sus ventajas y me imagino que sus desventajas, pero me gustaría escucharlo de un especialista como usted. ¿Cuáles serían esas ventajas y cuáles las desventajas de la tecnología como apoyo en la historia en lo que va de estos últimos tiempos? a ver, la tecnología como apoyo a la historia, pues para empezar se pueden preservar archivos, se pueden de una manera más eficaz, se pueden digitalizar, se pueden transmitir. Respecto al tema de la entrevista, tampoco es que esto sea una cosa muy novedosa. Los sociólogos lo han estado utilizando hace muchos, muchos años. Es decir, los sociólogos pueden ir tras su fuente de una manera mucho más contemporánea. Me explico, y pueden construir esa fuente de cuando está mucho más cerca el acontecimiento que están trabajando. El problema es que no por estar, no necesariamente por estar más cerca, el testimonio es más valedero. Cuando han pasado muchos años, un recuerdo se ha ido depurando, pero cuando se está haciendo de una manera muy al tiempo, en ese momento tampoco se ha podido reflexionar y se está jugando las cosas como en la medida de, ¿cómo decir? Como que se están muy llenos de pasión, de la pasión del momento. Digo, si yo, por decir algo, si yo ahora voy y entrevisto a los mexicanos que están marchando contra Trump en los Estados Unidos, probablemente me encuentre un testimonio bueno, seguramente me voy a encontrar un testimonio muy, muy emotivo. Dentro de X número de años, el testimonio en cierto sentido ya se añejó, en cierto sentido se depuró, en cierto sentido va quedando lo medular, en cierto sentido va reificándose un recuerdo. Sí, es decir, efectivamente tiene ventajas e inconvenientes. Digo, todo tiene ventajas e inconvenientes. Lo importante es poder precisar cuáles son y cómo valorarlos en el momento. ¿Sí?
en el momento en que decido utilizar o no una fuente, o construir una fuente, como el caso de la historia oral. Doctora, de verdad que se nos está yendo el tiempo muy, muy rápido. Esta última parte, toda la entrevista ha sido una gran lección para quienes estamos viendo, pero esta última parte, de verdad que también me dejó sorprendido, me Mm. arroja mucha luz sobre las dudas que tenía justamente con el uso de la tecnología y los historiadores. Ya para ir cerrando un poco, otro aspecto importante en su trayectoria ha sido la divulgación. Entonces, los textos entiendo que, bueno, más que entender, sabemos, tenemos la certeza de que tienen un alto nivel de investigación, mucha complejidad teórica, eh, pero ahí es donde quiero tocar el punto importante. El que la cuestión sea compleja, que la academia sea muy rigurosa, ¿cómo usted la puede llegar a transformar en un conocimiento que sea más accesible para quienes no somos eruditos en X o Y materia? Vamos a ver, mi trabajo como investigadora de la Dirección de Estudios Históricos, a donde tengo el gusto de pertenecer hace ya desde el año 82, consiste en construir conocimiento, consiste en aclarar una serie de situaciones obscuras que pueden darnos, que si las explicamos, pueden darnos luz, pueden aclararnos sobre cómo ha sido la vida cultural del siglo XX, ¿sí? Esto digo del siglo XX porque aunque para el tema de las mujeres yo me he metido también en el 19, para el tema del cine, que esos han sido mis dos grandes temas de estudio, pues estoy constreñida al 20. No me meto en el cine contemporáneo, yo necesito una cierta distancia temporal para poder trabajar y pensar mejor las preguntas que me hago, las preguntas que quiero explicar, las cuestiones que quiero aclarar, ¿sí? Entonces, uno hace una investigación y luego es lo medular, lo fundamental, lo más importante a mi modo de ver, construir un problema que es requisito aclarar, aclararlo, explicarlo, construir toda esta situación y luego uno lo tiene que explicar de alguna manera para poderlo devolver a la sociedad, para poderlo dar y para poder también hacer que la sociedad se haya, dijéramos, que ese conocimiento pueda ser elaborado y eventualmente sirva para la comprensión del mundo que estamos viviendo, ¿sí? En ese sentido es entonces ya que uno entra a la redacción de determinados temas, si si por las razones que sean, esos temas van a ser publicados, sea en un libro, en un artículo, en un capítulo. Sí, también he tratado yo he dado clases en diferentes lugares, en la Universidad Autónoma Metropolitana durante 10 15 años, en el Colegio de México, en lugares fuera del país también, y sobre todo en la universidad, en el posgrado de Historia del Arte, en el campo de especialización de cine, ¿sí? Entonces ahí, a través de la organización de un curso, trato yo de divulgar, de difundir el conocimiento que he estado construyendo a través del estar fatigando una serie de documentos. Documentos que pueden ser de archivo, que pueden ser hemerográficos, que pueden ser de entrevistas, que pueden ser de documentos fílmicos, de películas. Cada trabajo implica la construcción de un modelo de análisis. Yo no tengo un modelo mil usos. Cada trabajo, sí tengo
marcos de análisis que me han ayudado en distintas ocasiones. Pero en cada problema que me planteo tengo que pensar y ahora con qué herramientas voy a tratar de discernir este problema de investigación y con qué y explicar lo que me estoy preguntando al respecto. Nunca son las mismas, son otras preguntas que me obligan a hacer otras lecturas, que me obligan a fatigar otros documentos, ¿sí? Una vez considero, tengo un material, ya he construido un problema de investigación de algo que por supuesto me parece que es necesario resolver o entender, y tengo una respuesta, entonces me pongo a escribirlo o a divulgarlo en las clases. O a veces a uno le piden una plática, una conferencia, en donde uno trata de explicar de la manera más asequible posible lo que uno ha estado fatigando, ¿no? Es una materia diferente del mismo trabajo. Probablemente la diversidad de situaciones que uno enfrenta cuando uno está haciendo para llegar a alguien que lo escuche a uno y que o que lo lea a uno, probablemente todo este trabajo es el que hace que sea tan deleitosa la labor. Es decir, hay momentos en el que uno está totalmente solo con su pensamiento, con sus dudas, con sus preguntas, como picando piedra. Y luego hay momentos en los que uno ya ha construido una respuesta a lo que uno enfrentaba y entonces lo que uno está tratando de hacer es darlo de la manera más fácil, de la manera más comprensible. Bueno, ya para terminar, porque el tiempo sí se fue más rápido que un correcaminos. Y entonces, una última pregunta muy corta. Nos habló de cine. ¿Cuál es su película mexicana favorita del siglo? Uh, no, esa no se la puedo contestar. Son muchas. Hay muchas películas que me gustan mucho. Ese tipo de pregunta, ¿de qué libro te llevarías a una isla desierta? ¿Tu película? No, hay unas que son preferidas para este tema y otras que son preferidas para otro tema, ¿sí? Es decir, hay unas que hay secuencias de una película que me fascinan y que si de pronto la veo que la están pasando en la televisión, me voy a volver a echar la película entera, a lo mejor por una secuencia, y hay otras, y no podría realmente decir cuál. Eh, Unas pocas lo que nos siento. pueda recomendar No, al público. Diga, estas las puede ver si que le vengan rapidísimo a la mente. pues es que dependería de los intereses de cada quien. Si a mí me dicen qué película puede ser, qué películas piensas que pueden ser interesantes para tratar el tema de el matrimonio y sus crisis, ¿sí? Entonces yo preguntaría, ¿en qué periodo? ¿Sí? A Es años decir, 50 siglo XX, Ciudad de México. vamos a ver, por ejemplo, Edad de Oro. A mí, por ejemplo, me parecería una película espléndida para ese tema. Y otros muchos temas, Una familia de tantos de Es Galindo, ¿no? buenísimo. O Aventurera, eh, que también está hablando de la crisis del matrimonio. Es decir, o la señora Pérez, que es cómica con Sara García. Es decir, yo no, yo lamento mucho esto sin no poderlo decir. No, no me reduzco ni a una secuencia ni a una película. Depende de incluso para qué estado de ánimo. Sí, Sí. me parece de todos modos muy interesante la respuesta. Nos da tres títulos que sí son muy, muy interesantes. Sí, claro, Si a mí me está preocupando la Revolución Mexicana, esas películas no me van a decir nada. Depende de qué preocupaciones esté teniendo en determinado momento, incluso en cada momento de la vida de cada quien. pues ¿Sí? muchísimas gracias, doctora. De verdad, un gusto Bueno, haber platicado con usted. muy bien. Eh, pues ya nada más queda agradecerle.
Muchas gracias, doctora, por su No, presencia. gracias a ustedes. Pues muchas Muy gracias bien, de nuevo. muchísimo. No, pues de qué. Adiós. Así, Evanibaldo Morales, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora en Historia, Julia Tuñón Pablos. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción en nuestras distintas plataformas digitales Radio INA, en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Realización, Evanibaldo Morales. Grabación y edición, Rubén Martínez, Puyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.